Sesión 9 dentro de la problemática de la ortografía. La ortografía, como hemos mencionado anteriormente, es una de las condicionantes de la escritura. El escrito, para que pueda tener validez, debe de observar no solo las leyes sintácticas, sino las leyes ortográficas. Y en este sentido, en la sesión número 9 de nuestra clase de español, vamos a continuar trabajando la problemática de la escritura, sobre todo en fonemas y grafías que se van a dificultar o en cierto momento que vamos a tener algunas consecuencias si no observamos las normas que la gramática nos establece. En este sentido, la metodología para poder trabajar los fonemas y grafías que se van a dificultar en la escritura es a través del método etimológico. Por eso ustedes van a observar que dentro de los marcos de referencia teóricos hacemos referencia a las raíces griegas y latinas. En esta sesión vamos a ver la problemática del uso de la G. Siguiendo el método etimológico, para poder solucionar el problema ortográfico de la G, el método nos dice que se va a utilizar esta grafía cuando las palabras inician con las siguientes raíces griegas. ¿Cuáles son esas raíces griegas? La primera que vamos a trabajar va a ser la raíz de grafía. Grafía, ¿cuál va a ser su significado? Va a ser un significado muy abierto. Puede significar fotografía, puede significar escritura, pero también puede significar ciencia. Esta variable en los significados nos lleva a determinar de manera concreta cuándo es fotografía, cuándo es escritura y cuándo es ciencia. Vamos a dar una pequeña explicación para poder ver las alternancias en relación con el significado. Cuando grafía tiene el significado de fotografía, la estructura con la cual se asocia grafía debe referirse al cuerpo humano. Si ustedes observan en el vocabulario que tenemos como elemento representativo para trabajar la grafía, tenemos ortografía, tenemos cardiografía, neumografía, mastografía, rinografía, geografía, tomografía, caligrafía. Si anteriormente estamos diciendo que para que tenga el significado de grafía, la estructura con la cual se asocia grafía debe referirse al cuerpo humano, pues ciertamente que ortografía no es, que geografía está fuera de la concepción, caligrafía también. Sin embargo, si observamos nosotros en la segunda palabra, que es cardiografía, se está refiriendo al corazón. Entonces, cardiografía vendría siendo fotografía del corazón. En los demás casos, este es un caso muy especial, en los demás casos puede representar escritura y puede representar ciencia, y de ahí depende de nuestro criterio para establecer la definición. Por ejemplo, ortografía, pues se va a referir a la escritura correcta. Neumografía, donde neumon significa pulmón, entonces la palabra va a tener como significado fotografía del pulmón. Mastografía, donde mastos es pecho, el significado de mastografía pues va a ser fotografía del pecho. Y así sucesivamente nosotros tenemos que manejar el significado de grafía tomando como base que puede ser fotografía, escritura o ciencia.
Pasamos a la siguiente raíz griega. En la siguiente raíz griega tenemos logía, pero también puede ser logo. Si es logía, entonces estamos hablando de ciencia, tratado o estudio. Pero si la terminación es en logo, entonces vamos a hacer referencia que es el hombre de ciencia, el que trata o el que realiza el estudio, o simple y sencillamente el especialista. Veamos los ejemplos. Terminación en logía. Tenemos la palabra ictiología. Aquí, si la terminación es logía, puede ser ciencia, tratado o estudio. Ictis significa pez. Significado de ictiología, la ciencia que estudia los peces. Pero si en lugar de tener ictiología tengo ictiólogo, entonces es el especialista en los peces. Veamos el siguiente ejemplo. Oncólogo. Vemos que termina en logo, entonces va a ser el especialista o el que estudia. Oncos es tumor, entonces el oncólogo es el especialista en los tumores, principalmente cancerosos. De ahí viene después neumólogo, proctólogo, rinólogo, ictiología que ya hemos hecho mención, urólogo que es el especialista en las vías urinarias, el otólogo, especialista en los oídos, el gerontólogo, que es el especialista en las enfermedades de los ancianos, y finalmente la palabra dermatólogo. Como pueden ustedes observar, el método etimológico es muy práctico porque de alguna manera, partiendo de la etimología, nos va llevando poco a poco a las definiciones. Pasamos ahora a la siguiente raíz griega. Fago. Fago significa alimentarse. De ahí encontraremos palabras técnicas como galactófago, saprófago, micófago, donde los significados de las palabras nos van a remitir al significado de alimentarse. Por ejemplo, tenemos aquí la palabra galactófago. Gala significa leche, fago, el que se alimenta de leche. Y así, saprófago y micófago. El significado de las demás palabras va a ser una de las actividades posteriores a la explicación. Por eso no quiero hacer mucho mención a las definiciones totales de las palabras. Sapro es podrido, mico es hongo. Sacarán ustedes después las deducciones cuando comiencen a investigar en algún diccionario el significado. Entonces aquí tenemos ya otra de las raíces, que es logía y logo. Pasamos ahora a geno. La terminación geno es una raíz griega que significa el que produce. De ahí encontraremos gran cantidad de palabras como hidrógeno, es el elemento que produce el agua. Pero también podemos encontrar glucógeno, antígeno, cancerígeno, halógeno, oncógeno, patógeno. Ustedes en la tabla periódica, cuando estudiaron la química, encontraron una clasificación de elementos que se ubicaban dentro de los halógenos. Y uno de los elementos es el sodio. ¿Por qué creen que el sodio está dentro de los halógenos? Porque als significa sal. ¿Qué significa entonces halógeno? El que produce sal. Y así van a buscar las demás estructuras,
los demás términos, donde onco significa tumor, patos, que es enfermedad, cáncer, que es cáncer, anti, que ataca, y glicos, que significa azúcar. Esto es lo que se refiere a la raíz griega geno. Y vamos a terminar con la última raíz que nos viene a cerrar la sesión 9 para reafirmar el uso de la G. Todos nosotros hemos escuchado algunas veces enunciados como el doctor le recetó una cafeaspirina porque tenía cefalalgia. Ahí viene la terminación algia con G, que significa dolor. Enteralgia, nostalgia, rinalgia, cefalalgia, pleuralgia. Voy a comentar la palabra nostalgia. La palabra nostalgia viene de la raíz nostos, que significa dolor. Ustedes me van a comentar qué tiene que ver el dolor con lo que continuamente o ordinariamente nosotros establecemos como nostalgia. Pues es justamente el dolor por querer regresar. Como ustedes ven, las palabras tienen significaciones precisas, pero esa precisión en el léxico lo ha dado el tiempo y sobre todo la comunidad de hablantes. Con esto cierro la sesión haciendo mención que el método etimológico es fundamental para poder reafirmar aquellas grafías que se dificultan en la escritura.